El diablo y el político ambicioso. En un tranquilo pueblo llamado La Esperanza, situado en las afueras de la gran urbe, el político local Manuel se había convertido en una figura prominente y temida. Su rostro astuto y su sonrisa engañosa ocultaban una ambición desmedida y una avaricia insaciable. Desde el momento en que ingresó a la política, Manuel había estado obsesionado con alcanzar la cima del poder a cualquier costo. Conocido por su falta de escrúpulos y su habilidad para manipular a las personas, Manuel no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. Utilizaba la mentira, el chantaje y la corrupción como herramientas habituales en su arsenal político, sin mostrar ni el más mínimo remordimiento por sus acciones. Para él, la acumulación de riqueza y poder era el único propósito de su existencia. La moralidad y el bienestar de la comunidad eran consideraciones secundarias en su implacable búsqueda de éxito personal. Manuel se aprovechaba de los recursos públicos y usaba su influencia para enriquecerse aún más, sin importarle el sufrimiento y las dificultades que causaba a los habitantes del pueblo. La gente del pueblo comenzó a percibir a Manuel como una figura siniestra y corrupta, pero su astucia y habilidad para evadir la justicia lo mantuvieron en el poder. Temían enfrentarse a él, sabiendo que podría arruinar sus vidas si se interponían en su camino. Los ciudadanos susurraban en los rincones oscuros sobre las tácticas maquiavélicas de Manuel, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. La comunidad estaba sumida en la desesperanza, viendo cómo el tejido moral y ético del pueblo se desmoronaba bajo el yugo de la avaricia de Manuel. Los recursos destinados al bienestar común eran desviados hacia sus bolsillos, y la desigualdad se acentuaba cada vez más. La aparente tranquilidad del pueblo del bosque se vio opaca por una nube de corrupción y desesperación. Manuel se había convertido en una figura ominosa que acechaba en los pasillos del poder, alimentado por su insaciable ansia de riqueza y control. Su influencia se extendía por todo el pueblo, como una plaga que carcomía los cimientos de la comunidad. Sin embargo, en su inquebrantable deseo de acumular poder, Manuel no se dio cuenta de que su avaricia lo estaba llevando por un camino oscuro y peligroso, del cual sería imposible escapar ileso. Inmerso en su búsqueda insaciable de poder, Manuel se sumerge en los misteriosos pasillos de una antigua biblioteca del pueblo. Entre estanterías cubiertas de polvo y libros olvidados, sus ojos se posan en un ejemplar particularmente intrigante, un libro oscuro y misterioso encuadernado en piel desgastada. Sus páginas parecen palpitar con una energía siniestra, y los símbolos inquietantes grabados en la portada despiertan su curiosidad y ambición. Con manos temblorosas, Manuel toma el libro entre sus manos y lo abre con cuidado. Las páginas amarillentas revelan textos antiguos y conocimientos arcanos que desafían su comprensión. El libro guarda el secreto de un ritual que, según se dice, otorga una riqueza y un éxito inimaginable a aquellos lo suficientemente audaces para realizarlo. La codicia de Manuel se enciende al instante. Los ojos brillantes de avaricia devoran cada palabra escrita en esas páginas ancestrales. Sin titubear, decide que debe llevar a cabo el ritual para asegurar su poder y riqueza sin límites. En una noche de luna llena, cuando la oscuridad del bosque es más profunda, Manuel se adentra en la espesura de los árboles. El libro en sus manos se convierte en su guía, sus páginas marcadas con las instrucciones precisas del ritual que anhela realizar. Bajo la tenue luz lunar, en un claro apartado del bosque, Manuel sigue las instrucciones al pie de la letra. El humo de vela se eleva mientras recita las palabras ancestrales que despiertan las fuerzas ocultas negras de la naturaleza. Cada símbolo que traza en el suelo con tiza carmesí y cada invocación susurrada en la oscuridad aumenta su determinación y expectativa. El aire se carga con una energía ominosa, y la quietud de la noche se quiebra. Una brisa fría se alza, y sombras se retuercen y danzan en torno a Manuel, como si el mismo bosque cobrara vida para presenciar su ambición desatada. En el clímax del ritual, un brillo intenso envuelve a Manuel. El libro, ahora cerrado, emana un resplandor siniestro antes de desvanecerse en sus manos.
Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras una figura oscura emerge de las sombras del bosque, revelándose como el mismísimo demonio de la avaricia. El demonio, con ojos penetrantes y sonrisa malévola, se presenta como Mahón, el señor de la riqueza y la codicia. Mahón confirma que el pacto está sellado y que la riqueza y el éxito llegarán a la vida de Manuel. Sin embargo, el precio por este poder será alto, y su alma quedará marcada para siempre. El corazón de Manuel se llena de un éxtasis momentáneo, pero una sombra de duda se desliza por su mente. Sin embargo, la avaricia y el deseo de poder lo impulsan a aceptar las consecuencias. Con una mirada fija en el demonio, Manuel acepta el pacto, sellando su destino con sangre y ambición desmedida. Con su alma comprometida, la vida de Manuel toma un rumbo inesperado y aparentemente exitoso. Su carrera política experimenta un ascenso vertiginoso, superando cualquier expectativa previa. Se convierte en un magnate poderoso, controlando vastas redes de influencia y acumulando riquezas sin límites. Sus deseos más profundos se materializan de manera sorprendente, mientras se regodea en el poder y la opulencia. Sin embargo, a medida que los días se vuelven noches y el velo de la oscuridad cae, una pesadilla inquietante se adueña de la realidad de Manuel. Las sombras siniestras y retorcidas cobran vida, envolviendo su entorno y manifestándose en su mente atormentada. Pesadillas vívidas y perturbadoras se apoderan de sus noches, donde es perseguido por figuras demoníacas que susurran su nombre con voces guturales y se burlan de su insaciable avaricia. La cordura de Manuel se resquebraja lentamente, mientras las fronteras entre la realidad y la pesadilla se difuminan peligrosamente. Los rostros de aquellos que traicionó y perjudicó parecen perseguirlo, llenando su mente de remordimientos y temores. Las risas macabras y los susurros insidiosos se entrelazan en su conciencia, debilitando su espíritu y carcomiendo su tranquilidad. Las noches se vuelven interminables, y el miedo se arraiga en el corazón de Manuel. Las sombras se alargan a su paso, y la sensación de ser observado lo consumen en cada esquina oscura. Su desesperación crece mientras se enfrenta a la realidad de su propia condena, su vida ahora regida por las consecuencias del pacto infernal que ha sellado. A medida que su mente se nubla con la oscuridad de sus acciones pasadas, Manuel se vuelve cada vez más errático y paranoico. Desconfía de todos los que lo rodean, incluso de sus leales seguidores y seres queridos. La corrupción de su alma lo empuja hacia una espiral descendente, atrapada en un torbellino de culpa, miedo y tormento. La reputación de Manuel se había extendido como una sombra oscura y corrupta. Sus métodos sin escrúpulos y su habilidad para manipular a las personas eran bien conocidas por todos. La mentira era su arma principal. Con una facilidad sorprendente, tejía una red de engaños y falsedades para conseguir lo que quería. Las promesas vacías y las palabras dulces salían de su boca con una destreza engañosa, atrapando a aquellos que se cruzaban en su camino y aprovechando sus vulnerabilidades para su propio beneficio. El chantaje era otra de sus tácticas habituales. Acumulaba información comprometedora sobre aquellos que se oponían a él, o que podrían suponer una amenaza a su poder. Usaba esta información como una espada que flotaba sobre sus cabezas, dispuesto a usarla sin piedad si alguien se atrevía a desafiarlo. La corrupción era una práctica rutinaria para Manuel. Se aprovechaba de los recursos públicos y utilizaba su posición de poder para enriquecerse aún más. El dinero destinado al bienestar de la comunidad era desviado hacia sus propias cuentas bancarias, mientras los ciudadanos sufrían las consecuencias de su codicia insaciable. A medida que la sombra de la corrupción y el abuso de poder de Manuel se extendió por el pueblo, la gente comenzó a reconocerlo como una figura siniestra y malvada. Los rumores se propagaban entre susurros en los rincones oscuros, donde la gente compartía historias de sus tácticas maquiavélicas y sus actos inmorales. Sin embargo, el miedo y la impotencia los mantenían en silencio, sabiendo que cualquier intento de enfrentarlo podría tener consecuencias devastadoras para sus vidas y la de sus seres queridos. El control que Manuel tenía sobre la comunidad era asfixiante.
Su influencia se extendía por cada aspecto de la vida en el pueblo, desde los negocios locales hasta las instituciones gubernamentales. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente, temeroso de las represalias y el poder con el que contaba. A pesar de la desesperación que se cernía sobre el pueblo, algunos valientes comenzaron a cuestionar la opresión de Manuel en sus conversaciones privadas. Buscaban una manera de liberarse de su yugo, pero sabían que necesitarían algo más que palabras para enfrentarse a un hombre tan astuto y sin escrúpulos. En la penumbra, la esperanza comenzó a crecer lentamente. Una conspiración silenciosa se gestaba en las sombras, donde los corazones valientes trazaban un plan para exponer la verdad y liberar al pueblo de la oscuridad que los envolvía. Pero serían capaces de desafiar a Manuel y poner fin a su reinado de avaricia y corrupción. Entre los ciudadanos cansados de la opresión de Manuel, un grupo de valientes se unió en secreto para formar la resistencia contra su reinado de avaricia y corrupción. Determinados a exponer la verdad y liberar al pueblo de su oscuro dominio, trazaron meticulosamente un plan en las sombras. La conspiración se nutría de la valentía y la determinación de hombres y mujeres comprometidos con la justicia. Se reunían en lugares seguros y secretos, donde compartían información, estrategias y recursos para desafiar al político sin escrúpulos. La primera etapa del plan consistía en recopilar pruebas contundentes que evidenciaran los actos ilícitos de Manuel. Los hackers habilidosos investigaban su historial financiero y revelaban sus conexiones corruptas. Los agentes encubiertos se infiltraron en sus redes de influencia para obtener información valiosa. Testigos valientes dieron testimonios que expusieron sus manipulaciones y chantajes. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, la resistencia preparaba el terreno para la segunda fase del plan, la difusión de la verdad. Estratégicamente, se aseguraron de que las pruebas llegaran a manos de periodistas independientes y figuras de la justicia comprometidas con la verdad. A través de filtraciones anónimas y revelaciones impactantes, el pueblo pronto conocería la verdadera cara de Manuel y los oscuros secretos que había escondido tanto tiempo. Sin embargo, la lucha no sería fácil. Manuel era astuto y tenía recursos considerables a su disposición. La resistencia enfrentaría represalias, amenazas y sabotajes en su camino hacia la verdad. Por eso, cada miembro de la conspiración se entrenó en técnicas de autodefensa y seguridad personal. Se protegieron, construyeron redes de apoyo y fortalecieron su determinación para resistir hasta el final. A medida que se acercaba el momento de la revelación, la tensión en el pueblo crecía. Los ciudadanos, antes sumidos en el miedo y la impotencia, comenzaron a albergar esperanzas de cambio. Susurros de rebelión se extendieron, y la chispa de la resistencia se avivó en cada rincón del pueblo. Finalmente, llegó el día crucial. La verdad se desató como un torrente desbocado, inundando las calles del pueblo. Los medios de comunicación independientes hicieron eco de las revelaciones, exponiendo a Manuel ante el escrutinio público. La comunidad se unió en un clamor de indignación, exigiendo justicia y el fin del reinado corrupto. A medida que el apoyo popular crecía, Manuel se vio acorralado por las pruebas y la ira de la gente. Su reinado de avaricia y corrupción se desmoronaba rápidamente bajo el peso de la verdad. Aunque intentó aferrarse al poder con mentiras y manipulaciones, la marea del cambio era inevitable. En un último intento desesperado por mantener su control, Manuel desató su ira contra los miembros de la resistencia, utilizando todos los medios a su disposición para silenciarlos. Sin embargo, su crueldad solo fortaleció la determinación de aquellos que lucharon por la justicia. Después de un largo y exhaustivo juicio, Manuel fue encontrado culpable de sus crímenes y condenado a cadena perpetua. Fue recluido en una prisión de máxima seguridad, donde pasó el resto de su vida en completo aislamiento y oscuridad. La locura se apoderó de él poco a poco. Atormentado por los demonios de su avaricia y corrupción, Manuel se sumergió en un abismo de desesperación y remordimiento.
Las sombras demoníacas que lo perseguían en sus pesadillas se volvieron reales, acosándolo constantemente en su celda. Susurros infernales llenaban su mente, recordándole una y otra vez los daños que había causado y las vidas que había arruinado. A medida que los días se convirtieron en años, la cordura de Manuel se desvanecía por completo. Las paredes de su prisión se convirtieron en testigos mudos de su deterioro mental. Gritaba enloquecido, luchando contra las visiones que lo atormentaban. Su figura demacrada y desaliñada se desvanecía en la oscuridad de su confinamiento, consumido por su propia avaricia y las fuerzas sobrenaturales que habían reclamado su alma. Manuel finalmente sucumbió a su trágico destino en la prisión, pero su muerte no marcó el fin de su oscura influencia. Poco después de su fallecimiento, eventos inexplicables comenzaron a suceder en la cárcel que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Los guardias y el personal penitenciario se vieron acosados por extrañas apariciones y fenómenos sobrenaturales. Voces susurrantes y risas siniestras llenaron los pasillos vacíos, mientras sombras inquietantes se movían entre las celdas abandonadas. La presencia de los demonios que habían reclamado el alma de Manuel parecía haberse extendido por todo el recinto. El miedo y la confusión se apoderaron de la prisión, y pronto se hizo evidente que algo maligno había tomado el control del lugar. Las autoridades penitenciarias, incapaces de enfrentar esta manifestación del mal, se vieron obligadas a cerrar la cárcel de forma definitiva. La noticia de los sucesos sobrenaturales en la antigua prisión corrió rápidamente por el pueblo, provocando inquietud y fascinación entre los habitantes. La cárcel, ahora envuelta en una energía macabra, se convirtió en una atracción para los curiosos y los amantes del terror. Sin embargo, nadie osaba aventurarse demasiado cerca de sus muros, temerosos de los poderes oscuros que aún residían allí. La historia de Manuel y su trágico final se convirtió en un cuento de advertencia y misterio que perduró en la memoria colectiva. El pueblo, recordando las consecuencias devastadoras de la avaricia y la corrupción, se comprometió a evitar que la sombra de Manuel se extendiera nuevamente sobre ellos. Con el tiempo, la antigua prisión fue reclamada por la naturaleza y se convirtió en una ruina abandonada, un recordatorio silencioso de los horrores que habían ocurrido allí. La gente siguió adelante, construyendo un futuro basado en los valores de la honestidad y la justicia, mientras mantuvo en su memoria la lección aprendida de la trágica historia de Manuel y los demonios que lo acompañaron hasta el final de sus días. Fin.